Bueno, como les mencionaba, en honor al tiempo, vamos a iniciar. Si alguien quería mencionar algo. Por cierto, hola, buenos días a todos y a todas. En la manera posible, si pueden, pues, encender sus cámaras para poder saludarles. Sería lo ideal. Me gustaría, bueno, si no nos hemos bañado por ahí, ¿verdad? O algo así por el estilo, no se preocupen, que eso nadie lo va a saber. Solamente para poder saludarlos. Los que pueden tener el acceso a sus cámaras, por favor, si me ayudan encendiéndola para poder saludarlos y de esta manera también, pues, enviar capturas de pantalla a coordinación y mencionarles también que si ustedes tienen a alguien que pueda ingresar, bueno, permítanme que me están escribiendo, permítanme un segundo. Mencionarles que la plataforma ha estado teniendo como problemas para que puedan ingresar. Es por eso que hay varios estudiantes que quizás es primera vez que se van a conectar con nosotros. Están pidiendo pues el acceso y ahí se los estoy mandando por Teams. También algunas compañeras me estaban, bueno, mencionando que había problemas con la conexión y sí, ustedes saben que el internet así es. Pero vamos a iniciar porque como les mencionaba, también tenemos mucho que hacer este día. Hay bastante contenido teórico. Y como les decía también, una de las indicaciones es que si ustedes pueden enviarme, por favor, una fotito en donde se vea que ustedes estén por ahí en la tutoría, si hay alguien que les pueda tomar una foto o ustedes solitos pueden tomarse una selfie, ¿verdad? Pues les pediría por ahí que se tomen una fotito y puedan enviar. Buenos días. El audio, por favor, micrófono apagado. Ahí está. Ay, creo que una compañera por ahí tomó el control. Vamos a volver a compartir. Otra vez para poder compartir. Por favor, tengamos cuidado en cómo vamos presionando, ¿verdad? Si no conocemos muy bien la plataforma, pues vamos a tener que estarnos familiarizando con ella. Recuerden de que ahora es la ley de la vida, ¿verdad? Irse actualizando y apegándose pues a las nuevas tecnologías, porque de hoy en adelante pues así va a ser todo. Solamente esperemos que cargue por ahí para iniciar una vez más. Ok. Vamos a ver, vamos a iniciar entonces hoy sí oficialmente esa tutoría número 3. Bienvenidas a las que por primera vez se conectan a esa tutoría. Gracias por escribirnos, ¿verdad? Por ahí, ya que teníamos problemas con la plataforma. Gracias ahí por escribir. Me gustaría saber si es primera vez la que se conecta, que es el usuario AM23002. Es primera vez.
Me gustaría escuchar. Recuerden de que tienen que estar pendientes para poder abrir sus micrófonos si se hace alguna consulta o una preguntita, ¿verdad? La idea es de que sea un poco, bueno, los que ya han estado conmigo, ustedes saben cómo me gusta que eso sea, que sea un poco interactivo. Y por eso vamos a hacer un chequeo emocional para ver cómo se sienten ustedes este día. Y vamos a ver, dependiendo, ¿verdad? O según la escala de la afinada, como decimos, ¿verdad? Aquí en El Salvador, Carmelita Salinas, ¿cómo se sienten hoy? Hay una escala del 1 al 9. Ustedes se pueden identificar con la que más les parezca. Si estamos, por ejemplo, preocupados, ¿verdad? Como el número 7, ay, puede entrar, se me puede ir el internet, puede pasar. Número 8, como serio, ¿verdad? Porque, ay, me tocó levantarme temprano, tutoría a las 8 de la mañana. Bueno, en este caso, yo me siento como el número 3. Estoy a la expectativa de cómo nos va a ir en esta tutoría. Ustedes saben que me gusta que participemos y así lo hemos venido haciendo en todas las tutorías, así que espero que sigamos así. Y, ok, Luz Elena ya nos dijo, miren, se acaba de conectar y de un solo contestó como el número 1. ¿Por qué, Luz Elena? ¿Qué te transmite el número 1? Los demás también pueden comentar en el chat. Vamos a ver cómo se siente. ¿Por qué, Luz Helena, si tienes el acceso al micrófono? Tiene cara de sueño y se pone los lentes para disimular. Ok, pero no te estés durmiendo en esa tutoría. ¿Alguien? 7 pusieron por ahí. ¿Por qué el número 7? ¿Preocupados? Porque me desperté ahorita bien tarde. Ah, con razón. Entonces, no vas a encender la cámara. Pero no te preocupes, no hay problema siempre y cuando estés ahí, ¿verdad? Comentando en el chat. Ahí vas a estar activo con nosotros. Muy bien. Las 7:58 dijiste. Y lo primero que hiciste, agarrar el celular o tu computadora e ingresar a la tutoría. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué hacemos esto? Porque de esa manera yo voy viendo, ¿verdad? Si ustedes en algún sentido vienen un poco abrumados, cansados, y eso nos ayuda para que podamos hacer más dinámica, un poco más diferente la tutoría, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera? Carlos. No te hemos escuchado, Carlos. Eduardo, Alondra. Yo me siento como el 3 también, emocionada. Como el 1, dice Carlos, también tiene sueño. Híjole, sí que tengo un gran reto, ¿verdad? Carlos dice, Eduardo dice como el número 2. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué, Eduardo, perdón? Sí que tengo una gran responsabilidad que se me despierten ahorita entonces. Solo esperamos a ver quién está escribiendo y continuamos. Y no sé si escuchan como al fondo, mis vecinos están bien románticos ahorita y despechados, escuchando creo que es a Vicente Fernández, pero sí están, que reventarse hasta las venas quieren, dice la canción. Así que espero que no se escuche como hasta allá. Dice Madeline 7 porque todas las mañanas amanezco sin voz. Híjole, sí deberías ir a pasar consulta, porque eso sí ya no es normal. Muy bien, vamos a iniciar entonces.
Y vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Saben que pueden hacerlo vía chat o también lo pueden abrir su micrófono y comentar, como ya les mencionábamos les mencionaba en la tutoría pasada, para refrescar un poquito qué estudiamos en la tutoría anterior. Me gustaría saber, alguien que me diga cosas así, están siguiendo entrando más compañeros. Recuerden que pueden levantar la manita, pueden reaccionar también, ¿verdad? Pueden escribir en el chat y también abrir su micrófono para comentar. Así que me gustaría saber qué es alguien que se acuerde qué fue lo que estudiamos en la tutoría anterior. Recuerden que se toman en cuenta también las participaciones. Sería en la tutoría del sábado pasado, el sábado o de esta semana. Recuerden de que la tutoría que tuvimos el día jueves fue como para ya cerrar lo de la unidad número 1. O sea que engloba la misma unidad, las dos tutorías. Ok, estuvimos hablando sobre los cambios físicos de los adolescentes, cambios psicológicos, también sobre el autoestima. También vimos algunas teorías. Ujú. Muy bien. Ok, gracias. Alondra dice también estudiamos sobre los estatus de identidad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se llamaban los autores de los cuales, con los cuales estuvimos trabajando? Solo los nombres. ¿Por qué les pregunto muy seguido esto? Porque viene ya casi la prueba ordinaria. Entonces, el manejar las teorías, ¿verdad? O quienes hicieron las teorías, eso nos ayuda. Muy bien, Erickson. Ujú. Hablamos de la teoría de Piaget. De Jean Piaget, muy bien. Y fíjense que esa teoría está muy relacionada con lo que vamos a hablar este día. Muy bien, Jean Piaget, gracias. Decirles también o comentarles que este día casi que nos vamos a volver doctores, psicólogos y un poquito de todo, porque vamos a hablar muchas cosas anatómicas, como del cerebro, por ejemplo. Vamos a hablar de unas corrientes psicológicas, entonces todo eso al final nos convierte casi que en doctores, psicólogos, pedagogos, muy bien. Hablamos de Carol Gilligan, muy bien. Y me gusta porque están participando. Ah, arriba también me habían puesto James Marcia de Colbert, muchas gracias. Muy amables. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y hoy sí le vamos a dar, lectura, vamos a estudiar la unidad número 2 y vamos a hablar sobre las estrategias de enseñanza en la adolescencia. Espero que hayan podido leer un poquito, porque la verdad también estaba un poquito cargado. Habían unos textos pues eran más llamativos que otros, ¿verdad? Pero sin embargo, es importante que uno los esté leyendo constantemente para poder ir viendo la sintonía que tienen todos los temas, porque si no, no vamos a comprender, ¿verdad? Y eso porque estamos viendo esta parte, ¿verdad? Entonces, esto es como el seguimiento de la unidad número 1. Así que toda la unidad vamos a hablar de las estrategias de enseñanza en la adolescencia y si no me equivoco, gracias, seguimos recibiendo a Catherine, ¿verdad? Que dice, sí, vimos a Erik Erikson sobre la teoría del desarrollo psicosocial. Excelente. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Alguien que me ayude a leer cuál es el objetivo de esta segunda unidad que hay, creo que si no mal recuerdo, son 4
documentos que tenían que haber leído, pero ¿cuál es el objetivo general de todo de toda esta unidad número 2? ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? ¿Sí, alguien que me ayude a leerlo? Objetivo: identificar estrategias de enseñanza en adolescencia de manera que se facilite el manejo de grupos y actividades diversas para una mayor participación del proceso de enseñanza. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar sobre el primer... Gracias, Luz Elena. Vamos a hablar sobre el primer documento que nos colocaban por ahí, ¿verdad? Y era básicamente sobre las necesidades educativas en la adolescencia. Quiero que pongan mucha atención aquí porque vamos a hablar de las necesidades educativas especiales y en base a mi experiencia, ya lo vamos a ir tocando un poquito más adelante, también les voy a contar ciertas cosas que tienen que ver con el currículo, una materia que van a llevar posiblemente en el otro ciclo, creo que ustedes la llevan, que no tiene nada que ver básicamente con el currículum vitae, sino que es otra cosa totalmente diferente. Entonces, sí quiero que pongan mucha atención en eso porque esto es otra de las cosas que puede salir en el parcial, ¿verdad? O en la prueba ordinaria. Pero vamos a iniciar con este documento en donde menciona que la adolescencia, como ya lo habíamos hablado, es una etapa crucial en todos los individuos. Es decir, todos lo pasamos, ¿verdad? Si hemos llegado hasta aquí, es porque, o estamos en este momento, en el hoy, en el ahora, es porque ya todos pasamos una etapa tan bonita y tan difícil. Pero ya sabemos que se producen cambios biológicos, cambios psicológicos y cambios sociales, que tienen un impacto significativo en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Igual, a medida vamos avanzando en la tutoría, nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad?, de cuáles son esos posibles riesgos, cuáles son las cosas que nos ayudan o las cosas que no nos ayudan. En esa etapa se desarrollan y se descubren habilidades. Es por eso que hay que tener en cuenta las necesidades educativas para poder apoyar su aprendizaje. ¿Y en quiénes va a estar poder tomar en cuenta, ¿verdad? O tener una amplia gama de necesidad, de material, por ejemplo, de ejercicios, para que cuando ustedes ya estén frente a sus estudiantes, porque yo sé que en algún momento quizás, no sé, alguno de ustedes puede darle clases a mis hijos, no sabemos, ¿verdad? Ustedes puedan tener como esa gama de opciones para poder ver qué necesidades educativas tiene cada niño o cada niña o cada adolescente. Entonces, sobre eso vamos a hablar básicamente, ¿verdad? Pero las necesidades educativas en los adolescentes se pueden dividir en 3 categorías. Y por ahí veíamos las necesidades cognitivas, las necesidades socioemocionales y las necesidades de orientación vocacional. Cuando hablamos de necesidades cognitivas, por ahí ya vamos a tocar, ya lo vamos a tocar un poquito más a fondo, ¿verdad? Solamente recuérdense de qué autor nos hablaba sobre el desarrollo cognitivo. O cognoscitivo. Piaget. Excelente. Es por eso que en las tutorías pasadas estuvimos tocando un poquito sobre estos autores. Las necesidades socioemocionales, que es una palabra compuesta, socio, que viene de sociedad, y emocionales, que obviamente, ¿verdad?, tiene que ver con toda la parte emocional, y las necesidades de orientación vocacional. También vamos a poner como en tela de juicio
podemos mencionar si nosotros, o hacer una reflexión, si nosotros en algún momento tuvimos estas necesidades. Y es lo que básicamente los adolescentes tienen en esta etapa. Vamos a hablar la primera, que son las necesidades cognitivas. ¿Alguien que me ayude a leer esta diapositiva, por favor, o el primer párrafo? Adelante, Alondra. Buenos días. Es necesidades cognitivas. Durante la adolescencia, los adolescentes están en una etapa de desarrollo cognitivo conocida como la etapa de las operaciones formales. Esto significa que tienen la capacidad de... ¿Ya ven? Son los enemigos de las clases virtuales. No te preocupes, no hay ningún problema. Esto significa que tienen la capacidad de pensar de manera abstracta y crítica. Cuando hablamos de operaciones formales, había un autor, ¿verdad? Del cual nosotros también hablamos. Yo sé que ustedes ya saben cuál es. Y cuando hablamos de las operaciones formales, significa que él o la adolescente ya es capaz, pues, de poder formular sus propios pensamientos, su propia manera de pensar, sus propias ideologías, sus propias creencias. A eso nos referimos cuando habla de esas etapas formales, ¿verdad? Para poder apoyar el desarrollo cognitivo de los adolescentes, los maestros, o sea, nosotros y ustedes en un futuro, pueden proporcionar actividades que desafíen su pensamiento crítico y les permite explorar nuevos conceptos y perspectivas. Esto puede incluir la participación, por ejemplo, en debates, proyectos de investigación y discusiones en grupo. Esas son algunas de las herramientas que pueden ayudar, no solamente en la parte de memorización, ¿verdad? Sino que cuando, por ejemplo, se les dice, vaya, al estudiante, y muchas veces también lo hacemos aquí en el ámbito o en la educación superior. Por favor, léame ese párrafo que está ahí, ya lo leen, ¿verdad? Muy bien. El chico lo lee y cuando el docente ve, ¿verdad? Que solamente lo leyó, porque entender y comprender son dos cosas totalmente diferentes. Entender solamente porque hablo el español, ¿verdad? Porque conozco algunos términos, lo entiendo. Pero comprender es básicamente llevarme toda la información y que quede claro de que pude como ir más allá de poder solamente leerlo, ¿verdad? Entonces, cuando los ponen y a veces les dicen, bueno, ¿qué entendiste de eso? ¿O de qué manera me puedes explicar en tus propias palabras lo que acabas de leer? Y los chicos se quedan, ¿verdad? Ah, es que sí, como dice ahí, ¿verdad, profe? Entonces, sucede de que por eso se necesitan muchas veces estos debates, las famosas exposiciones, ¿verdad? Muchos o muchas estudiantes solamente se dedican a la parte de memorizar, pero ¿será que eso es bueno? Solo memorizar. Vamos a ver, ¿los escucho o los leo ahí por el chat? Yo pienso de que no hay que entender lo que uno ha leído, porque si no, no tiene gracia habérselo memorizado. Entonces sería comprender, porque de entender todos lo hacemos, ¿verdad? Hablamos español, conocemos algunos términos, pero el comprender va más allá. Entonces no tiene chiste que solamente un adolescente llegue, memorice, por ejemplo, el tema de la célula se divide en 3. ¿Cuáles son las partes de la célula? Y hasta se quedan directos, ¿verdad? Acordándose
de lo que hicieron, pero al final no hay un aprendizaje significativo. Entonces, por eso es que en estas necesidades cognitivas, una de las herramientas que se pueden utilizar, que puede ser otra pregunta, por ahí, ¿verdad? Ya me las estoy craneando. ¿Qué actividades podrían funcionar en el ámbito de las necesidades cognitivas? Los debates, sé que no voy a estar, ¿verdad?, de acuerdo con su posición o con su postura. Yo tengo mi manera de pensar, pero debo respetarla, siempre y cuando no terminemos peleando. Proyectos de investigación, los famosos trabajos de investigación, que ahorita me imagino que ustedes ya comenzaron a ver cómo es un trabajo en métodos. Entonces, tienen que entrevistar a las personas, si lo van a hacer de manera cualitativa, si lo van a hacer de manera cuantitativa, si tienen que pasar encuestas, ¿verdad? Tienen que ver cuántos van a hacer la muestra, tienen que platicar con las personas, si van a entrevistar a personas mayores, ¿verdad? O expertos en la materia según el tema que ustedes en este caso realizaron. Entonces, a eso se dedican las exposiciones y las discusiones en grupo, que muchas veces tiene que ver con los mismos debates, ¿verdad? Los padres y maestros deben proporcionar retroalimentación constante y constructiva sobre su progreso y su desempeño, por lo que le ayudarán a motivarlos y mantener su interés en el aprendizaje. Voy a ponerles un escenario. Si ustedes más adelante, ya cuando estén ejerciendo, como todos van a ser docentes, ¿verdad?, en la enseñanza de matemática, mis respetos para ustedes. No todos tenemos las mismas habilidades, pero si hay un chico que no le entiende a la división de 2 cifras, por ejemplo, y lo ha traído desde sexto, séptimo, octavo, y no entiende las divisiones de 2 cifras, ¿será que ha recibido alguna retroalimentación por parte de los padres? Porque ustedes saben que los padres muchas veces se dedican a trabajar y a darle el sustento, ¿verdad? Ya estudiar es tu responsabilidad y yo ya no tengo que ver aquí, ¿verdad? Solo te dedicas a estudiar, tenés que hacerlo, bueno. Y no hay una motivación constante, o yo me acerco al maestro, o a ustedes en este caso, o porque lo ven enojado, molesto, serio. No, es que ese maestro, es que ese don Carlos, ¿verdad?, se ve bien enojado. No, es que no me acerco a la niña Adriana, ¿verdad? Porque como así nos dicen en los institutos, en los colegios, ¿verdad?, en las escuelas, no me acerco a la niña Adriana porque yo veo que ella es bien enojada. Entonces, yo la vez pasada le pregunté y me dijo que no pusiste atención en clases. Y luego voy donde la maestra, vamos a ver a quién ponemos, Alondra, y estaba enojada cuando yo le pregunté y me dijo, ahorita no tengo tiempo de estarte explicando, por eso tenés que estar pendiente de las clases, o anda, lee o busca en internet. ¿Creen ustedes que de esa manera estamos satisfaciendo las necesidades cognitivas que tienen los chicos o las chicas? ¿Les estarán brindando motivación de esa forma? Gracias, Luz Helena. ¿Será que de esa manera pueden hacer? Y ustedes tienen un gran reto. Las matemáticas dicen que son difíciles, sí lo son, pero dependerá de ustedes que estas materias pues sean, por ahí sean llamativas por la forma en la que quizás la damos. A veces no es mucho la didáctica, sino como uno es. Por ahí, y se los comento, un compañero de nosotros que estuvo solamente en la tutoría pasada, bueno, ustedes vieron, él al final no era de nuestro grupo. Y me escribe al final y me dice, mire, me dice, me gustó cómo usted lo explica todo, me dice, y me quedé, ¿verdad?
Entonces yo dije, qué bueno, porque significa que, y me dijo, gracias por motivarnos a seguir adelante, y me quedé, quizás en algún momento les mencioné algo en la tutoría pasada, no lo recuerdo, la verdad. Pero ¿qué significa eso? Que eso al final va a ayudar a que se lleve, ¿verdad?, a cabo, o que se pueda tener ese progreso y desempeño que queremos. No queremos que los chicos al final piensen que en la universidad es mucho más difícil y que para qué voy a estudiar y que mejor me voy a dedicar a trabajar. ¿Por qué? Porque no es bueno para un país que nos quedemos básicamente sin educación, sino que para el progreso eso es mejor. ¿Tienen alguna duda hasta el momento o todo claro como la horchata? ¿Sí? Pues sí, por ahí tengo una manito levantada. Sí, buenos días. Eva Buenos le días. saluda. Ay, Eva. Tenía problemas para ingresar. Con respecto a lo que estaba comentando, cuando ya estemos como docentes, tenemos que motivar a los alumnos, ¿verdad? Y no dejarlos, porque la mayoría me entendió y uno no me entendió, no lo voy a dejar aparte, sino que lo voy a incluir y tengo que buscar como la metodología para ver por qué no está aprendiendo igual que los otros. Tengo que investigar qué es lo que le pasa al joven o con qué método se le hace a él más fácil poder entender lo que le estoy tratando de explicar. Porque si no buscamos la manera de que él aprenda, no le estamos ayudando en nada y se supone que el docente es para ayudar, ¿verdad? Incluso habría que hablar con los padres para ver qué pasa. Y si los padres dicen, estoy trabajando y no puedo, y para eso lo mando a la escuela, entonces quizás ponerle un poquito más de atención para ver si de qué manera se le ayuda, ¿verdad? Excelente, Eva. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque por lo general tenemos que apegarnos a nuestra realidad, ¿verdad? Alguien más que quisiera comentar algo o escribir algo, pero sí, totalmente cierto lo que mencionaba Eva. Es en los docentes muchas veces quien recae solamente la responsabilidad, y por ahí veíamos padres y maestros, ambos. Y más adelante vamos a ir viendo cuáles son esas necesidades educativas especiales, como si los demás entienden porque uno no entiende. Muy bien, ¿alguien más que quisiera mencionar o todos estamos bien? ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, Luz Helena, dígame. Yo también quería comentarles eso, ¿verdad? Porque está una vecinita que va a quinto grado, ¿verdad? Y ella como que le cuesta aprender porque es muy distraída, o sea, puede estar poniendo atención, pero su mente quizás no. Puede estar ella en clase, pero su mente quizás no. Entonces siempre ha buscado apoyarme en que le ayude respecto al lado de la matemática, ¿verdad? Porque, como le digo, es muy distraída. Entonces he tratado la manera de ayudarle a buscar una metodología que pueda ella aprender sin esforzarla. Entonces, he estado yo viendo qué es lo que la motiva para poder aprender, buscar una música o ver que premiarla después que haga su tarea y la haga bien. Entonces, eso me ha ayudado a funcionar y también me ayuda a aprender, ¿verdad? Y le ha funcionado eso de que se le va a premiar después que haga su tarea y todo eso. Y ahora ya comprende un poquito más, pone un poquito atención más, ya no es tan distraída. Y siento yo que deberíamos de, ya cuando ejerzamos, ¿verdad? Como tutores o como docentes, de ver la manera de ayudarle al alumno, no solo dejar esta es la tarea y ya, si la puedes hacer bueno y si no también, no, que también ver de qué manera ellos aprenden más fácil, no solo así bien serio, bien
no sé, buscar una metodología, como le digo, bonita, divertida para que ellos aprendan y saquen buenas notas, pues porque ese es el objetivo, de que ellos aprendan y puedan sacar sus buenas notas. Excelente. Y aquí entra el dicho, ¿verdad? Estudiar para pasar, dicen a veces, ¿verdad? No para quedarse al final. Gracias por su participación. Qué bueno que desde ya pues estás poniendo en práctica todas esas cositas. Ya tenés un caso, podemos mencionar. Ahora, ¿qué tal si te llegan 40 chicos? Y de esos 40 chicos, 2 de ellos tienen este problema o esta dificultad. Y ya esto es lo que nos pasa, que muchas veces estas necesidades cognitivas, si no tenemos el apoyo o la motivación, nos lleva a al segundo tipo de necesidades, que son las necesidades socioemocionales. Y aquí quiero que pongan mucha atención porque tiene que ver mucho con la parte individual. En esta etapa, los adolescentes están experimentando cambios importantes en su identidad y buscan encontrar un sentido de pertenencia en el mundo que les rodea. Es cuando se hacen los famosos grupitos, ¿verdad? En la escuela, estos son los inteligentes, así dicen ellos, ¿verdad? Estos son los más rebeldes, estos son los que no están ni de allá ni de acá, pero ahí están. Entonces comienzan a buscar a qué grupo pertenecer para poder sentirse importantes. Hay unos que no se relacionan, ¿verdad? Vamos a ver más adelante también por qué es eso. Es importante sentirse valorados por sus familiares, amigos, y aquí entra algo muy importante que lo vamos a estar abordando también en toda la tutoría, es la famosa comunidad, la colonia, el barrio, ¿verdad? El departamento, el municipio, podemos mencionar también. Para poder apoyar las necesidades socioemocionales de los adolescentes, los maestros, en este caso, nosotros y ustedes como futuros docentes, pueden fomentar un ambiente escolar y familiar positivo y de apoyo. Eso puede incluir actividades extracurriculares, eventos de la comunidad y oportunidades para que los adolescentes puedan participar y que también puedan sentirse parte del grupo más grande de ellos, ¿verdad? También necesitan desarrollar habilidades sociales y emocionales para manejar el estrés y las relaciones interpersonales. Menciónenme ustedes cuando iban al instituto, a la escuela, ¿verdad? Alguna de esas actividades extracurriculares que se hacen para que la familia vaya. Vamos a ver cuáles son. Y lo hago así porque ustedes ya van a entender. ¿Cuáles son esas actividades extracurriculares que se hacen en las escuelas o en los institutos, por ejemplo? El Día de la Madre, muy bien. ¿Qué otro? Ir a un museo, una excursión. Muy bien. ¿Algún otro? Los intramuros, ¿verdad? Los famosos torneos de fútbol o dependiendo el deporte que más jueguen, ¿verdad? Por ahí. ¿Por qué pregunto esto? Las entregas de las notas, muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Eduardo está en bachillerato y hoy es el Día de la Madre? Todos tienen que llevar a sus madrecitas, por favor. Van a haber premios, les vamos a dar comida, van a haber puntos artísticos y Eduardo va a salir en uno de esos puntos artísticos. Pero la mamá de Eduardo no puede ir. O es de las que dicen, no, yo no quiero ir a perder el tiempo, voy a ir a la escuela. Yo mejor me voy a dedicar a trabajar, mejor voy a vender, ¿verdad? Porque necesitamos el dinero y no va. ¿Creen ustedes que eso le hará sentir bien a Eduardo? Porque si es para el Día de las Madres y él es el actor principal, por ejemplo,
de un baile o un sociodrama que vayan a hacer y no llega la mamá. Y más si le dicen, vayan a abrazar a todas sus mamás después de haber terminado el evento. ¿Creen ustedes que eso va a abonar de manera emocional a Eduardo? Para nada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante de que los padres y maestros sean de las personas que estén relacionándose mucho en ese tipo de actividades, que toman en cuenta las ideas que tienen los docentes. ¿Sí, Eva? Sí, solo para abonar un poquito al ejemplo que estaba poniendo. Muchas veces, bueno, aquí donde yo vivo se da eso bastante, que hay madres que ni a las entregas de notas van porque dicen, ay, voy a ir a perder el tiempo, ay, ¿para qué voy a ir si malas notas te sacaste? Ya sé lo que sos. Y no buscan cómo ayudar al niño para que mejore, sino que como que más lo están refundiendo quizás en que él no ponga atención en clases, no ponga mayor esfuerzo, porque como ellas hacen prácticamente como que no les interesa cómo vayan ellos en la escuela. Y muchas veces también dicen, si eso es responsabilidad del maestro, que el niño vaya bien, porque para eso lo mando a la escuela. Entonces, y eso afecta bastante al joven. Por lo mismo que decía usted, a veces se termina el acto y les dicen, vayan a abrazar a sus madres. Yo ya estaba en una actividad así, que dijeron, vayan a abrazar a sus mamás. Y yo fui a una reunión y llegaron como 5 niños a abrazarme porque las mamás no habían llegado. Y entonces, ¿cómo se sintieron esos niños? Y los adolescentes más que todo en ese sentido? A veces como padres quizás no pensamos mucho en eso y en qué les vamos a afectar, porque en realidad sí les afecta emocionalmente. Eso sería. Gracias, Eva. Me encanta que estén participando. La verdad que sí, por eso les mencionaba, les pongo con ejemplos sencillos que muchas veces se ven a diario. ¿Por qué? Porque esto está sucediendo. Y por eso es que los adolescentes muchas veces tienen como el miedo, ¿verdad?, de ser cariñosos con mi papá, con mi mamá, porque son cosas que no me las han enseñado en la casa. Dice Catherine, pero yo que estaba en bachillerato y era entrega de notas, siempre buscaba a mi mamá y me emocionaba. No me imagino en un niño pequeño. Aunque uno sabía, ay, no sé cuántas materias voy a dejar, ¿verdad? Pero por lo menos mi mamá viene. O allá está mi mamá, ¿verdad? Uno ya veía la cara de ellos, si estaban contentos, era porque las habíamos pasado todas, y si estaban así como serios, ¿verdad? Y los ojos de que casi me disparaban, ¿verdad? Pero por lo menos vino mi mamá, ¿verdad? En ese sentido sí creo que no le gusta a nadie que lleguen, cuando sabemos de que vamos mal. Pero por eso funciona el hecho de que si los padres, ¿verdad?, en ese sentido, no pueden llenar esas necesidades socioemocionales que todos los adolescentes tienen, está el apoyo del maestro. ¿Por qué? Muchas veces tienen más confianza en los estudiantes, los adolescentes, en los maestros que en sus propios padres. Y es ahí donde nosotros tenemos que poder aprovechar el espacio para poder aconsejarlos de manera positiva, ¿verdad? También necesitan desarrollar habilidades sociales y emocionales para poder manejar el estrés y las relaciones interpersonales. ¿Tienen estrés los adolescentes? Claro que sí. No solamente porque no trabajan, porque no tienen que estar pagando constantemente recibos, no significa que no se estresen. Claro que lo tienen. Vamos a meterle un poquito de turbo porque si no, no vamos a terminar. Ahora vamos a ver las necesidades de orientación vocacional. Y aquí varios de nosotros nos vamos a sentir muy identificados porque muchas veces no tenemos esta orientación. Todavía espero que el Ministerio de Educación, en ese sentido soy un poco crítica, que el Ministerio de Educación pueda tener por ahí, por ejemplo, una materia que me ayude a saber qué es lo que realmente quiero, que me ayuden a evaluar, que me ayuden a saber, porque muchos adolescentes no saben qué es lo que quieren.
hablando profesionalmente. No sé qué habilidades tengo. Permítanme que va a entrar otro compañero que creo que se salió. Y entonces es necesario, ¿verdad?, que puedan saber cuáles son esas necesidades de orientación vocacional. ¿Y a qué se refieren? Se refieren a la necesidad de explorar porciones de carrera, ¿verdad? Y poder aprender habilidades prácticas que los preparen para el futuro. Es importante que los padres y maestros, si se fijan, no solamente dice maestros, dice padres y maestros. Espérame que está ingresando otro compañero. Proporcionen oportunidades para que los adolescentes exploren diversas carreras y adquieran habilidades prácticas que les sean útiles en el futuro. Esto puede incluir la participación de actividades extracurriculares, la realización de prácticas profesionales y la enseñanza de habilidades prácticas en el hogar y la escuela. Conozco el caso de un adolescente, bueno, ya es adulto, llevaba creo que segundo año de medicina y había dejado materias, varias materias. Esto se da en todos los ámbitos y en todos los sentidos. No sé si se está escuchando bien el audio. Veo que varios están saliendo e ingresando. Solamente confírmame si se escucha bien el audio, si se ve todo, por favor. Sí se escucha y se ve bien. Ok, quizás a veces es el internet, ¿verdad? De donde estamos o la señal. Ok, gracias. Entonces les estaba comentando el caso de un chico, hijo de doctor. La mamá pues se dedicó todo el tiempo a ello. Y estudió en uno de los colegios más prestigiosos de aquí de San Miguel. ¿Por qué les comento esto? Porque la mamá me escribe preocupada un día y me dice, mira, fíjate que necesito que me ayudes con este cipote, que nosotros queremos que él sea doctor, pero vieras cuántas materias ha dejado y ya lleva segundo año y en la gran gasto porque se fue para San Salvador a estudiar, creo que en Evangélica. Y bueno, y comenzó, bueno, vaya, le dije yo, está bien, voy a hablar con él. Cuando estaba platicando con él, le consulto y le digo, mira, ¿y a vos que no te gusta medicina? Es que eso es lo que quieren mis papás que yo estudie, me dijo. Yo quiero otra cosa, me dijo. Bueno, entonces y le dije, ¿en algún momento te hicieron una evaluación vocacional? Y se quedó bien. No, me dijo. Imagínense, si era un colegio prestigioso, que cuentan con psicólogos en el colegio, y no les hicieron o no se preocuparon por una prueba o de habilidades, porque en psicología nosotros nos enseñan, cuando uno estudia, nos enseñan de que hay herramientas o evaluaciones en donde podemos verificar, podemos comprobar nuestras habilidades, o sea, para lo que somos buenos y lo que me gusta. Entonces puede ser que a mí me guste, ¿verdad? O yo quiera ser doctor, pero ¿qué tal si no puedo ver sangre? ¿Qué tal si no me gusta desvelarme? Entonces hay cosas que hay que tomarse en cuenta. ¿Por qué les comentaba el ejemplo? Porque esto sucede. Porque yo quiero seguir el linaje que siguieron mis papás. O mis papás me dijeron que no me pueden pagar. Que no me pueden pagar la universidad, entonces voy a tener que trabajar. Pero ahora vemos que hay modalidades como estas que nos permiten trabajar y nos permiten estudiar al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un poco más de sacrificios. Entonces, esto sucede mucho porque no orientan bien a los adolescentes. Los adolescentes no saben o dicen, bueno, es que yo quiero ser abogado. Y lo que les iba a comentar, este adolescente, porque tenía 18 años, todavía era un adolescente,
aquí todavía era un adolescente, me dijo, cuando ya le hice todas las herramientas, ¿verdad? Todos los test de evaluación psicológica y todo eso, salía que tenía, por ejemplo, habilidades para ser maestro, para derecho, nada que ver con la medicina. Y los padres no lo aceptaron, ¿verdad? O sea, qué raro, pero si nosotros sabemos que él quería estudiar medicina y así era. Bueno, entonces yo al final solamente le dije, bueno, estos son los resultados, platíquenlo con él. Y yo le dije al chico, platícalo con tus papás y si ellos te apoyan, pues es momento de que puedas cambiar de carrera, ¿verdad? Antes de que vayas como de fracaso en fracaso, o sea, dejando materias, y al final digan, no, mejor no voy a estudiar. Entonces, nosotros también podemos apoyar a los adolescentes en ese sentido. Puede ser que no seamos psicólogos, ¿verdad? Ustedes no van a estudiar para ser psicología, para ser psicólogos. Gracias a Dios yo sí lo soy. Pero hay muchos links o muchos tests en internet que ustedes les pueden enviar a los adolescentes para que ellos los hagan. Si en ese entonces hay un psicólogo si en ese entonces hay psicólogos en las escuelas, pues pueden mandarlos o referirlos al psicólogo, ¿verdad? Y que ya les puedan dejar el trabajo a ellos para que ellos puedan ver qué es lo que les gusta y las habilidades que tienen. Entonces, siempre hay una necesidad de orientación vocacional en esa etapa, porque a partir de ahí es donde ellos van a comenzar a saber qué es lo que quieren hacer después de salir del bachillerato. ¿Tienen alguna duda hasta el momento o seguimos? Yo solo quería comentar de que yo también he conocido gente de que los padres los obligan a estudiar una carrera y al final dejan de estudiar por lo mismo. Exacto. Y si ustedes tienen hijos o futuros hijos, ¿verdad? Recuerden de que van a ser padres en algún momento y aunque no les parezca, ustedes deben apoyarlos, siempre y cuando vean que tengan las habilidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo en matemáticas soy súper mala, pero tengo otras habilidades. No significa que solo porque no soy experta en un sentido, ¿verdad? Claro que puedo aprender, pero no es mi fuerte. Entonces, por eso tienen que conocer, y ahí están las necesidades socioemocionales, conocer muy bien a mi hijo o a mis estudiantes. Yo por eso, por ahí voy viendo, ¿verdad? Cómo son ustedes, voy viendo quiénes me van participando más, veo quiénes escriben más. Entonces, ¿por qué? Porque uno aprende a conocerlos. Y a partir de eso, uno pues, hace el planeamiento de cómo va a realizar las tutorías en ese caso. Muy bien, vamos a seguir porque si no el tiempo nos come. En conclusión, ¿verdad? Las necesidades educativas en la adolescencia son diversas. Luego les voy a preguntar cuáles son estas 3 necesidades educativas. Y abarcan muchos aspectos del desarrollo de los adolescentes. Al entender las necesidades y proporcionar un ambiente de aprendizaje que fomente su desarrollo, los adolescentes pueden alcanzar todo su potencial. Es decir, hasta el que era más relajo en algún momento, si yo lo hago sentir importante, ¿verdad? Que nadie lo quiere, es que ese cipote es bien rebelde, es que bien contestón, ¿verdad? Si yo le digo, vaya, por ejemplo, Juanito, vení, necesito que me ayudes, pásame la lista de asistencia, por favor. Y yo, ¿por qué, maestra? Por favor, ayúdame. ¿Será que me puedes ayudar a borrar la pizarra? Te voy a dar un punto si haces tal cosa. Entonces, el hacerlo sentir parte al principio puede ser que el adolescente ponga resistencia, pero después va a ver, bueno, si soy útil para algo, si el docente me busca, y es ahí donde podemos aprovechar la oportunidad. Los adolescentes pueden alcanzar todo su potencial y estar mejor preparados para el futuro. Para poder satisfacer las necesidades educativas en la adolescencia, los maestros y padres deben proporcionar un ambiente de aprendizaje que fomente el desarrollo cognitivo, socioemocional y el vocacional en los adolescentes. Al hacerlo, los adolescentes estarán mejor equipados
para enfrentar los desafíos del futuro y poder alcanzarlos. Esta era como la primera parte de la tutoría, ¿verdad? De los temas. Ahora nos vamos a ir con un tema que a mí en lo particular me encanta. No sé, a medida vayamos pasando en esta tutoría. Sí, dígame, Eva. Solo una pregunta. Sí. Se le apagó el micrófono. Cuando hablamos de cognitivo y cognoscitivo es lo mismo. Sí, Gracias. es lo mismo, a la orden. Como ya les mencionaba, estos temas a mí en lo particular me encanta porque he trabajado en esta área y así que sí me emociono, ¿verdad? Y me van a disculpar, pero aquí también me siento como un poquito como pez en el agua por hablar de las necesidades educativas especiales. Este era un documento bastante largo y que también pudo haber sido un poco tedioso, ¿verdad? Y me gustaría explicarles que cuando, si a medida va pasando las tutorías solamente ven estas siglas que aparecen acá, NEE, significa necesidades educativas especiales. Y ustedes al ver estas tres letras, perdón, así, van a saber que significan necesidades educativas especiales. Por ahí puse un pequeño dibujito, ¿verdad? En donde se ve un poquito como la diversidad. No solamente nos vamos a ligar aquí a la parte de personas con discapacidad, no se dice personas discapacitadas, se dice personas con discapacidad, sino que vamos a ver algunos otros, podemos mencionar escenarios que podrían pasar para todos los estudiantes. Así como ya lo mencionaban por ahí, si tengo 20 estudiantes y 15 de ellos lo entienden, lo comprenden, hacen bien las cosas, pero tengo 5 que no veo ni que para adelante ni para atrás, podría estar en esta categoría. El término de necesidades educativas especiales que actualmente se utiliza es para hacer referencia al grupo de sujetos anteriormente llamados de educación especial. Es el resultado de una evolución ideológica, social y educativa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una asociación, no sé si ustedes por aquellos lados la han escuchado, se llama Asociación Caminamos. Es una asociación específicamente para niños, niñas y adolescentes que están pasando por una situación de discapacidad. Y tuve la oportunidad de ir a varios foros en donde mencionaban y eran muy cuestionada esta parte de educación especial, porque queremos no etiquetarlos, no discriminarlos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver un poquito más abajo. Pero con solo tener una escuela que se llame Escuela de Educación Especial, ya los estamos etiquetando. Entonces, ha ido evolucionando todo este cambio, ¿verdad? Lo han puesto por corrientes, luego lo han hecho a nivel social para brindar conciencia y ahora está en el ámbito educativo también, hasta ahí ha llegado. Las concepciones sociales respecto a determinados grupos marginales, o sea, que los discriminan, se han ido modificando con el tiempo y haciéndose menos despectivas. Bueno, vamos a avanzar y más adelante voy a explicarles algo. La progresiva democratización de las colectividades, o sea, de todos estos grupos, propició una igualdad de derechos. Entre ellos, el derecho a la no discriminación por razones de sexo, opinión, raza o características físicas e intelectuales. Cuando habla de este tipo de características, habla de las mismas discapacidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de discapacidades hay? Hay discapacidades físicas, discapacidades sociales, discapacidades intelectuales. Ya más adelante las vamos a conocer de manera rápida. Para Garrido, que era un autor, imagínense, hace 30 años, este documento
reitera, hace 30 años. Me imagino que más adelante van a haber otros autores que van a, porque por los derechos humanos y todo eso, pues van a ir como más apegados a esa época. Este contexto condujo a asignar nombres sin matices despectivos que no inciten a la segregación, el temor o al desprecio. ¿Qué significa? Que no lo saquen, ¿verdad? Solo porque este niño tiene el síndrome de Down no puede ir a una escuela regular. O porque este niño es ciego, ¿verdad? No puede hacer la prueba avanzo. O porque este adolescente tiene problemas de TDAH, que es el trastorno de hiperactividad déficit de atención de hiperactividad, con o sin hiperactividad. Entonces, no puede tampoco tener que ir a otra escuela, porque aquí solamente tratamos con estudiantes regulares. Vamos a ver este tipo de situaciones. Y aquí tocamos, creo que en la primera tutoría, la palabra diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, les mencionaba que no significaba diversidad en el ámbito sexual, ¿verdad? Y en la tutoría pasada hablábamos qué significaba ese tipo de diversidad, sino que aquí la diferencia de diversidad hace referencia a las necesidades educativas especiales. Es decir, a toda esa gama de discapacidades que hay. Entonces, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales solicitó a la comunidad internacional, o sea, a los que ven los derechos humanos, apoyar la idea de una educación inclusiva que envuelva a todo el mundo celebrando las diferencias. Y sabemos que la educación solamente es como una herramienta, ¿verdad? Y que este derecho es el primer derecho al cual, bueno, tenemos todos los derechos, ¿verdad? Tenemos alrededor de 30 derechos universales aquí en China y en Japón. Pero después del derecho a la vida, el segundo derecho más importante es el derecho a la educación. Guárdenselo por si no lo conocían o no lo sabían, porque es algo que todos, el Estado, nuestros padres, entre otras instituciones, tienen que dar, porque es el segundo derecho más importante. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, Luz Elena. La educación es un servicio público esencial de la comunidad que debe ser accesible a todos, sin distinción ninguna de clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad, y adaptada progresiva a los cambios sociales. Y adaptada progresivamente a los cambios sociales. Entonces, es un servicio público que todos tenemos que tener, con igualdad de oportunidades. No importa si este chico tiene una discapacidad física, ¿verdad? Una discapacidad intelectual. Siempre tiene que ser continuo y tiene que ir en relación a los cambios que va teniendo la sociedad. Siguiendo esta línea, esto que procuro, fíjense, no colocar el montón de texto para que no se van tan cargadas las diapositivas, porque sí, créanme que es bastante teoría. Siguiendo esta línea, en las referencias a nivel terminológico y conceptual se encuentran las siguientes características. Número 1, las necesidades educativas especiales constituyen un continuo o una continuidad que va desde las generales hasta las más específicas. También las necesidades educativas especiales están vinculadas a las características del estudiante, así como las condiciones y oportunidades
en el entorno físico que el entorno físico, familiar y social ofrece. La identificación de necesidades educativas especiales guarda relación con las oportunidades en su manifestación en el contexto escolar. Y una adecuada intervención pedagógica, no dice psicológica, dice pedagógica, o sea, la manera de enseñar, puede mejorar las condiciones de aprendizaje y de vida de los propios alumnos. Lo que ya les mencionaba, como el ejemplo de Juancito, ¿verdad? O Juancho, como le dicen. Si veo que es un adolescente rebelde, que no quiere, ¿verdad? No tiene ninguna discapacidad. O tal vez puede ser, no, maestra, es que eso ya me lo sé, vaya, entonces explícame el tema. Viene y se lo explica. Puede ser que él tenga, ¿verdad? Por ahí, una inteligencia superior al promedio, es decir, él aprende súper rápido, ¿verdad? Entonces no necesita estar como poniendo tanta atención, pero yo necesito tenerlo pues ocupado, podemos mencionar, para que no me distraiga a los demás compañeros que son normal al promedio, porque si no, no me ponen atención y no comprenden. Entonces, esa pedagogía que yo voy a necesitar o que voy a utilizar es la que me va a ayudar a mí para poder tener mejor o poder verificar mejor las necesidades educativas especiales. Y por ahí también tocaba dos dimensiones fundamentales, ¿verdad? En el concepto de necesidades educativas especiales. Y en relación con las dificultades que presentan los alumnos, hay dos. A estas sí las van a anotar, anótenlas por ahí, tómenle captura como ustedes gusten. Uno, la interactividad. Las necesidades educativas especiales dependen tanto de las condiciones personales del alumno, o sea, lo que el alumno quiere o cómo se siente, como de las características del entorno en el que éste se desenvuelve. Y por consiguiente es la interacción entre ambos lo que las determina. La relatividad, las necesidades educativas especiales no pueden establecerse de forma permanente, ya que van a depender de las características y particulares del alumno y las ayudas pedagógicas o servicios que se dispensen desde el contexto escolar. Es decir, lo que me funcionó este año con Juancho, aquí, ¿verdad? En el año 2023, el otro año, 2024, va a venir Martita, por ejemplo, una adolescente de 16 años, con las mismas características que tenía Juancho, no significa que lo mismo que me funcionó con él, me va a funcionar con ella. Entonces tengo que buscar otras actitudes, otras metodologías, más pedagogía para poder llevar la relatividad ahí, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de estos dos aspectos, de la interactividad y de la relatividad. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Consultas, preguntas. Se me durmió Carlos por ahí. O sea, despierto porque me preocupaba. ¿Preguntas, dudas? Perdón, dice por ahí. Solo te estaba molestando, no te preocupes. Bueno, significa que no hay, entonces sigamos. ¿Qué significa? Sí, me imagino. Pero en la medida de lo posible, Carlos, puedes escribir por ahí en el chat. ¿Qué significa NEE? Para todos. ¿Qué significan estas tres letras? Necesidades educativas especiales. Excelente. Gracias, gracias. Uy, me pasé. La población escolar con necesidades educativas especiales ha incrementado en el tiempo, posiblemente en función de diversos factores.
Número 1, o podría ser 1 porque son muchos, la tendencia fuertemente inclusiva de las sociedades modernas con la idea central de que nadie se queda afuera, lo que ya les mencionaba, la discriminación o la segregación ya no está permitida según los derechos humanos de los niños y niñas, ¿verdad? Número 2, se considera que un estudiante presenta necesidades educativas especiales cuando por una amplia variedad de razones, y está entre comillas, muestra dificultades mayores en comparación al resto de sus compañeros. O sea que no me pone atención, está intranquilo todo el tiempo, termina rápido de hacer las tareas y a veces las hace mal hechas, pero las hace. Y los demás van de poquito a poquito. Entonces, se considera cuando ya un niño está fuera de lo normal, o adolescente en este caso, pues que ya no es que este niño tiene problemas, o a veces solamente, como les mencionaba, solo porque va un poquito más rápido o es un poco más inteligente en relación a al alumno promedio, pensamos que ya tiene algo, cuando en realidad solamente necesita una mejor orientación o más paciencia. Las necesidades educativas especiales cubren un rango de necesidades que incluyen, lo que ya les mencionaba, discapacidades físicas. Cuando hablamos de discapacidades físicas, bueno, ya lo vamos a tocar más adelante, sensoriales, mentales y cognitivas, así como dificultades del aprendizaje emocionales y sociales. ¿Puede afectarme realmente un trastorno emocional para poder aprender? Claro que sí. Y por aquí traigo como una retroalimentación, podemos mencionar, de las necesidades educativas especiales. Esto no estaba en el cuadro, no estaba en el documento, pero para que los pudiéramos comprender mejor, se los puse aquí, porque ahí solamente los mencionaba de manera general. Pero teniendo en cuenta lo anteriormente dicho que hemos estado hablando, ¿verdad? En este artículo se van a repasar brevemente las condiciones que con mayor frecuencia apelan a necesidades educativas especiales, es decir, cuáles son las que más se apegan, ¿verdad? Y están las necesidades educativas especiales permanentes, que aquí pueden ser discapacidades físicas y discapacidades intelectuales. Por ejemplo, una discapacidad intelectual. ¿Cuál es esa discapacidad intelectual? Algún tipo de retraso. Los niños con síndrome de Down, adolescentes con síndrome de Down. Discapacidad sensorial, pues ya son las personas, ¿verdad? O los adolescentes que son, podemos decir que son sordos. No se dicen mudos. No se dice sordomudos tampoco. Se dice persona sorda. Otra cosa que deben de meterse por ahí, ¿verdad? A la bolsita, es que no se dice persona muda, o ese mudo, o ese sordomudo. No, se dice persona sorda. La discapacidad motora, que sabemos que son adolescentes, ¿verdad? Que en algún momento, pues, tuvieron un accidente, podría ser, o ya es de nacimiento, ¿verdad? Que tienen, ¿verdad? Problemas en sus extremidades superiores, entre otros aspectos. Trastornos del espectro autista. Esto ya es un poquito más social, tiene que ver con comportamientos. La discapacidad múltiple, debido a que tuvo un accidente o tuvo un derrame facial o un derrame cerebral, y al final esto me afectó en el habla, ¿verdad? En la parte de poder caminar, en los movimientos. Talentos y o excepcionalidad, lo que ya les mencionaba. Niños o adolescentes que son superior al promedio, aprenden súper rápido. Entonces, estas son las que son permanentes. Ahora, vamos a ver cuáles son las que son transitorias, o sea que puede, ¿verdad? En algún momento, mejorar esta situación. Los trastornos del lenguaje,
Los trastornos específicos del aprendizaje, por ejemplo, la discalculia, en este caso, que ustedes van a dar matemática, trastorno, ¿verdad? En el cual no pueden hacer una operación lógica matemática como tan rápido porque no han tenido la habilidad o no han desarrollado la habilidad. La dislexia, que son problemas cuando una persona escribe y cruza las letras, ¿verdad? Y confunde las letras y al final se queda un poco perdido, ¿verdad? El aprendizaje lento no significa que tenga algún tipo de retraso, pero no lo han motivado, no ha tenido esas necesidades socioemocionales, no tiene las cognitivas tampoco, entonces va poquito a poquito. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, lo que ya les mencionaba, ¿verdad? Un chico que es muy movidito, pero al final es muy inteligente, necesito saber de qué manera poder llamarle la atención. Trastornos emocionales, como qué tipo de trastornos, la depresión que se da mucho, los problemas, ¿verdad? Puede ser que no sea una depresión, pero puede ser una distimia. ¿Qué significa esto? Adolescentes que constantemente están teniendo problemas emocionales, ya sea porque en su casa, ¿verdad? No se siente bien, que con su novio, que con su pareja, que sus amigas, que el bullying, ¿verdad? Entonces muchas cosas pueden afectar. Los trastornos conductuales, igual. La deprivación socioeconómica y cultural, por decirlo así, puede ser, ¿verdad? De que por cómo soy, por lo que mi mamá hace, quizás mi mamá no es abogada, mi mamá no es doctora, mi mamá vende, ¿verdad? Y con eso me ha sacado adelante a mí y a mis hermanos. Puedo ser que después de la escuela me voy a ayudarle a mi mamá y eso no lo ven bien, entre tantas cosas que pueden suceder. La violencia intrafamiliar también puede afectar y verse involucrada en estas necesidades educativas especiales. El embarazo adolescente, eso lo vamos a ver más adelante en los riesgos, y la drogadicción, que también tiene que ver con los riesgos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento en cuanto a las necesidades educativas especiales? Ya ven que no solamente se refiere a la parte de la discapacidad, sino que abre una amplia gama de trastornos o problemas emocionales en los adolescentes. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Consulta, pregunta, porque esto sí les puede venir en el parcial. ¿Preguntas, dudas? ¿Comentarios? Leslie. Todo claro. Ok. Recuerden si me pueden mandar una fotito tomándosela, que alguien se las tome o ustedes de esta forma, ¿verdad? Así, que estamos en la tutoría, se los voy a agradecer, por ahí nos está recordando la coordinadora. Eva, Luz Elena, Alondra, ¿alguna consulta? Todo claro, Lick. Yo, ahorita, porque antes pensaba que las necesidades educativas especiales eran solo los con discapacidades físicas o sensorial, ¿verdad? Pero ya vi que las transitorias también son necesidades especiales. Gracias. Ok, qué bueno. Ok, todo claro, dice Alondra. Ok, vamos a seguir entonces. A ver, por acá. Eduardo, ¿todo bien? Adriana, ¿todo bien? Sí, claro, como el agua. Ok, gracias. No como la horchata.
Ok, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces. Y ahora sí, vamos a hablar ya un poquito. Esperemos que nos ajuste el tiempo, ¿verdad? Si no, vamos a volver a hacer como en la tutoría pasada. Dejar algún... Gracias, Alicia, por ahí ya me están enviando las fotitos. Así que me la pueden enviar en el grupo o me la pueden enviar individual, como ustedes gusten. Ahora vamos a tocar un poquito sobre las situaciones de riesgo del adolescente y la influencia que tienen en su conducta, ¿verdad? Vamos a ver si también estas influencias que tienen o los riesgos que tienen tiene que ver también con estas necesidades educativas especiales de las cuales hablábamos, ¿verdad? Por ahí está un dibujito o una imagen que hace referencia a todo lo que los adolescentes pasan en este momento. Puede ser que lo estén viviendo ellos. Si tenemos hijos adolescentes, puede ser que vayan a pasar algún tipo de estas situaciones, pero esperemos, ¿verdad? Que no pase mucho. Y si ya pasamos todos la adolescencia, en algún momento nos vamos a sentir identificados con alguno de estos. Muy bien. Y aquí es donde yo les mencionaba que vamos a volvernos un poquito médicos porque vamos a hablar de las cortezas cerebrales que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es muy importante saber en qué parte del cerebro o en qué lóbulo del cerebro se encuentran ubicadas pues de dónde salen todas estas cositas que suceden, ¿verdad? Entonces, para poder comprender la inmadurez del cerebro adolescente, necesitamos examinar los cambios en la estructura y composición de la corteza frontal. Y veremos dos importantes desarrollos en el cerebro durante la niñez. Mencionarles que el cerebro es como una computadora. Está conformado de dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. La parte derecha de nuestro cerebro, ese sería esta, tiene que ver con todos los movimientos que hace mi mano, mi pierna y todo en la parte izquierda. Y mi parte izquierda está relacionado con todo lo que yo hago en mis mismos movimientos de la parte derecha. Están cruzados, podemos mencionar. ¿Ya habían escuchado eso ustedes alguna vez? No, nos ponen por ahí, ok. Tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Y nuestro sistema nervioso, esto me recuerdo cuando lo estaba viendo, recuerdo que me emocionaba mucho conocer la parte del cerebro cuando me lo dieron en segundo año de la universidad, imagínense, aunque me veo joven, ya soy viejita. Mencionarles que el sistema nervioso central está formado de dos componentes, nuestro cerebro y la médula espinal. Y todo eso tiene que ver, porque se lo estoy mencionando, porque vamos a hablar un poquito más adelante del ADN, vamos a hablar un poquito más adelante también de las neuronas, de la sinapsis, que tiene que ver con eso también. Mencionarles que tenemos cuatro lóbulos en nuestro cerebro. A partir de mis dos hemisferios tenemos cuatro lóbulos. Tenemos nuestro lóbulo frontal, que es del que vamos a hablar, que está aquí básicamente. Nuestro lóbulo occipital, que está en la parte de abajo. Si tienen ahí a su mano, ¿verdad? Pueden tocarse la parte de atrás, básicamente de donde comienza el cuello para la cabeza, es el lóbulo occipital. El lóbulo temporal, que son estos dos de acá, y el lóbulo parietal, que es este que está acá, que por lo general dicen que esta es la mollera, pero en realidad no es la mollera, sino que es el lóbulo parietal. Dicen que tienen la mollera porque mencionan que es porque aún el hueso del cerebro pues no se va cerrado, por eso es que a los niños se les va la cabecita todavía.
Y hasta que ya se cierra este lóbulo parietal, que es en esta parte de acá, hasta entonces es que el niño pues ya está bien, ¿verdad? Por eso, si no nos siguieran diciendo que la mollera, ¿verdad? Pero no. Pero del que vamos a hablar específicamente, ¿cuántos hemisferios tenemos? 4. No, hemisferios. Vamos a ver. 2. 2. Derecho e izquierdo. Muy bien, gracias. ¿Y cuántos lóbulos tenemos? 4. Excelente. Excelente. Ya ven, vamos a estudiar medicina aquí también. Tenemos que saber de todo. Esta es la anatomía del cerebro. ¿Cuáles son esos lóbulos? El frontal, el occipital, el temporal y el parietal, ¿va? Que está aquí. Después lo voy a preguntar al final. Pero hoy vamos a hablar solamente del lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal es el encargado, yo a veces bromeo, porque yo digo, tengo atrofiado mi lóbulo frontal, porque cada uno de los lóbulos tiene su propia función. Entonces, una de las funciones del lóbulo frontal, perdón, es el de la inteligencia espacial, es decir, dónde estoy, dónde puedo ir, me sé las ubicaciones, las direcciones, y yo soy malísima para eso. Entonces siempre digo, cuando me preguntan, no sé, yo tengo atrofiado mi lóbulo frontal, porque para las direcciones, ubicaciones, soy pésima para decirlas y para ubicarme físicamente soy pésima. Pero no significa que en realidad, ¿verdad?, tenga algún problema. Pero también el lóbulo frontal tiene que ver mucho con la personalidad. Por eso cuando las personas son sociópatas o psicópatas, mencionan que tienen atrofiada su parte frontal, porque esta parte tiene que ver con la empatía, o sea, ponerme en el lugar de la otra persona, entre otras cosas. Y aquí puse una imagen referente de todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal, además de la personalidad, tiene que ver con la flexibilidad cognitiva, con la memoria de trabajo, con la planificación, con la monitorización, con la resolución de problemas, nuestro lóbulo frontal, con el comportamiento social que tiene que ver la personalidad, con la toma de decisiones, con el movimiento y con la inhibición. Esas son algunas de las funciones, porque nuestro cerebro es muy complejo, algunas de las funciones de nuestro lóbulo frontal. Un crecimiento rápido e importante en la producción de materia gris en los lóbulos frontales comienza alrededor de la pubertad, es decir, los adolescentes. Ahí es donde comienza la resolución de problemas, ¿verdad? Donde comienza el comportamiento social, donde comienza la toma de decisiones, entonces va creciendo sumamente rápido. La densidad de la materia gris, o sea, del cerebro, declina en gran medida principalmente en la corteza prefrontal, que es acá, a medida que se podan las sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Sinapsis. ¿O es primera vez? Primera vez. ¿Ok? ¿Ya ven? Vamos a ser médicos ahora. La sinapsis es la comunicación que hay entre las neuronas. Es decir, una neurona lleva el mensaje a otra neurona que me duele la cabeza. Y así hasta que al final sé que me duele la cabeza. Una neurona a otra neurona lleva el mensaje, van como mensajeritos, ¿verdad?
que tengo hambre. Entonces, así llega el mensaje a mi cerebro de que tengo hambre. Entonces, esa es la sinapsis. Es la comunicación entre las neuronas, que no se utilizan y se fortalecen las que sí permanecen. Es decir, constantemente nuestro cerebro está en uso. Entonces, todas las ideas que nosotros tenemos, todos los comportamientos que nosotros tenemos, es el resultado de una red de sinapsis en nuestro cerebro, o sea, de neurona en neurona. De este modo, de la mitad a finales de la adolescencia, de este modo, de la mitad y a finales de la adolescencia, los jóvenes tienen un menor número de conexiones neuronales, pero estas son más fuertes, son uniformes y son efectivas, lo cual hace que el procesamiento cognitivo sea más eficiente, o sea, sea mejor. Entonces, ¿por qué estamos tocando la parte del lóbulo frontal? Porque esta es una de las maneras en las cuales vamos viendo también cuáles son las actitudes que va tomando el adolescente o la adolescente en esta etapa. Y podemos mencionar también que esta es como la parte científica que certifica que sí hay un cambio en el cerebro adolescente. Cuando ya estamos ahí, a partir de todas esas maneras, ¿verdad? O esas funciones que tiene el lóbulo frontal, pues yo puedo seguir adelante. ¿Tienen alguna duda hasta el momento en relación a este tema del lóbulo frontal? Cuando nos lleguen algunos adolescentes y vayamos viendo, ¿verdad? Que tengan, aunque no le veamos inflamado aquí, porque no le vamos a ver inflamado aquí, ¿verdad? Nada por el estilo. Ustedes ya van a saber que científicamente está comprobado que hay un cambio específico en el cerebro y en el lóbulo frontal cuando uno pasa de niño a adolescente. Bueno, si no tienen ninguna consulta, vamos a pasar a la siguiente. Por ahí están escribiendo. Tenemos 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, y 4 lóbulos. ¿Qué es inhibición? Dice. Inhibición, por acá. Inhibición es aquello que cuando sucede algo, es como les explico para que me puedan comprender. La inhibición básicamente es como tomar distancia, poner un alto, quedarme callado, ¿verdad? Si han escuchado personas inhibidas, por ejemplo, como esa parte de estar alerta antes de yo poder actuar. Por eso está también ese signo como de manita, ¿verdad? Como de poner un alto o ver qué puede suceder antes. Gracias, Luz, también que me estás enviando una fotito por ahí. Entonces, esa es la inhibición. Tener como la expectativa antes de poder actuar. Esa es la inhibición. Ok. Así me gusta que pregunten si hay palabras que ustedes, ¿y eso qué es, verdad? ¿Y qué dijimos que era la sinapsis? La comunicación que hay entre... Hasta se pelean, ya ven, muy bien. Eduardo, muy bien, gracias. Vamos a escuchar a Eduardo. Son las conexiones entre neuronas. Gracias, muy bien. Ya ven, este día pueden decir, he aprendido sobre el cerebro anatómicamente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la salud física y mental, ya que tocamos toda la parte del cerebro y es en el lóbulo parietal que se da, ¿verdad? Todo lo que estábamos hablando, aquí en el lóbulo parietal. No en el frontal. Excelente, muy bien. Creo que si no se están durmiendo entonces.
9 de cada 10 jóvenes en la adolescencia temprana, a media, se consideran sanos. Este hallazgo proviene de una encuesta escolar con más de 120,000 adolescentes entre las edades de 11, 13 y 15 años en Estados Unidos. Recuerden que como el documento es tomado de algún autor de por aquellos lados, ¿verdad? Por eso lo coloco. Y en otros 27 países industrializados de Occidente, que se realizó bajo el auspicios de la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis la OMS, ¿verdad? Sin embargo, muchos adolescentes, en especial nosotras las mujeres, informan frecuentes problemas de salud, como cefaleas. ¿Qué es una cefalea? ¿Han escuchado esa palabra? Dolores de cabeza. Excelente, dolores de cabeza. Ese es el término médico que se utiliza para el dolor de cabeza, cefaleas. Así que ahora ya van a poder decir, tengo una cefalea. ¿Qué es eso? O sea, un dolor de cabeza. Los dolores de estómago, el nerviosismo, la sensación de cansancio, soledad o desánimo. Entonces, en ese estudio encontraron, ¿verdad?, que se da más que todo en las chicas. Problemas de salud como dolores de cabeza, dolores de estómago, el nerviosismo, la sensación de cansancio, soledad o el desánimo. Problemas y comportamientos relacionados siempre con la salud que tienen que ver, ¿verdad?, con estos riesgos de los cuales estamos hablando por no tener, pues, todo el apoyo que necesitamos tener en algún momento. Estas las coloqué puntuales porque si se fijan, si leyeron el documento, por cada una de estas había como un montón de párrafos, entonces no íbamos a terminar y creo que igual vamos a quedar en pausa, así como la otra tutoría, porque ya van a ser las 10 de la mañana, no hemos sentido el tiempo. Entonces, la actividad física, las necesidades de sueño, la nutrición y los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, no quiere comer, ¿verdad? Los chicos en la adolescencia, como estamos hablando sobre la salud física y la salud mental, muchos utilizan el sedentarismo aquí en la parte de la actividad física. Muchos sí andan jugando, hacen sus equipos de fútbol, de básquetbol, de softball y andan en equipos. Necesidades del sueño también